soy arquitecto, lo primero Exactamente, arquitecto. exactamente, que se dedique mejor a Me la pasa arquitectura suerte que... ir a Colonia, que tenía mucho trabajo allá en Colonia, por suerte, siempre cuando hay laburo uno tiene que estar contento. Exacto. Y y bueno, y acá estamos, vinimos con Luz a estar con Lucas, nuestro nieto, así que bueno, acá estamos. ¿Cómo va, doctor? Bueno, ¿qué Este, tenemos para hablar hoy en el día 14 no, de vamos enero? a hacer, primero que nada, A ver, los otros días cuando el partido Tottenham y Liverpool, que sí, finalmente ganó el Tottenham, hubo sí, una situación preocupante, sobre todo para todos los que somos uruguayos, que fue el caso de Bentancur, sí, eh, exacto. en una jugada bastante extraña, porque él va a tratar de cabecear una pelota y después queda tendido ahí en el campo. Según los informes médicos, sufrió una conmoción cerebral, Sí, le están haciendo todos los estudios, bueno, por 2 o 3 semanas no va a poder jugar, pero los mensajes que ha mandado, el parte médico que ha dado el club, suenan bastante tranquilizadores en ese sentido. qué bueno, menos mal. Bentancur es un jugador fundamental ahí en el Tottenham, ¿no? Es decir, partido a partido uno va viendo de que una cosa es que esté Bentancur ahí en el medio de la cancha del Tottenham y otra cosa que no esté. Exacto. Entonces, desde el punto de vista deportivo, para el Tottenham, ha resentido una figura muy importante. Pero bueno, lo importante también es que Bentancur se vaya recuperando, que no haya sido nada grave, es decir, obviamente dentro de la situación del momento, pero que bueno, que ya en la noche él había mandado un mensaje tranquilizador a los hinchas del Tottenham y Mm. obviamente acá a Uruguay, así que bueno, pero la verdad que fue bastante impresionante esa situación. Así que bueno, esa es la nota un Sí, poco llamativa. sí. Después decir que Ugarte está teniendo muy buenos partidos, tanto por la Premier como por la FA Cup. Qué Este, hallazgo lo de Ugarte, ¿no? sí, sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hacía años, cuando Ugarte tenía entre 17 y 18 años, que fue Carrasco que lo puso en la primera división de Fénix, el Carrasco decía que iba a ser un muy buen volante, Mirá, el 5 de la selección del futuro, y que en algún momento se lo reclamó a Tavares para que lo citara, cuando mm, tenía 19 años, ¿no? mirá, Bueno, y si bien en el PSG no tuvo el lugar que yo creo que se merecía, pero eso ya van cuestiones tácticas que en ese momento el técnico era Luis Enrique optó porque jugara Vitinha con mm, otro esquema de juego, sin doble 5, pero bueno, acá Ugarte en el Manchester, y estamos hablando del Manchester United, no estamos hablando, yo qué sé, el estándar de Lieja de Bélgica, sin menospreciar. Estamos hablando del Manchester United, uno de los principales equipos del mundo, y Ugarte es una figura fundamental en todos los partidos. claro. Es decir, reconocido por la prensa internacional y reconocido por los propios exjugadores del Manchester, ¿no? Aquellos que fueron figuras. Y bueno, los otros días contra el Arsenal, en un partido por la FA Cup, que permitió que el Manchester llegara a la semifinal de esa copa, también Ugarte fue fundamental, jugó en los 90 minutos, salió en los 90 minutos, no jugó el alargue, bueno, y se terminó definiendo por penales, pero un poquito que viste con las anotaciones para no andar pifiando, ganó el Manchester por 5-3 por penales. Ujú. Esto fue el 12 de enero. Pero la verdad que llena de orgullo que un jugador uruguayo esté en tan alto nivel allí. Darwin Núñez, como hablábamos los otros días, ha tenido muy buenos partidos, a veces no ha convertido, pero se mantiene en un nivel. En el programa pasado yo explicaba que por cuestiones tácticas muchas veces Darwin no juega, porque el técnico prefiere que el centrofóbal o el 9, vamos a llamarlo de ahora, Mm. o el jugador más de punta sea Luis Díaz, el colombiano, pero cada vez que entra ha sido fundamental, incluso con muy buenos partidos. Pero también voy a hablar de algo que
en el imaginario colectivo, sobre todo para los que tenemos la edad, como yo tengo, de 63 años, algunos un poco menos, un poco más, recuerdan lo que fue el Mundialito del 80. El 10 de enero se hicieron 44 años de que Uruguay salió campeón del Mundialito del 80. Ese campeonato se hizo en conmemoración de los 50 años del primer campeonato del mundo y del primer campeonato mundial que había obtenido Uruguay en 1930. Tanto es así que se pensaba que ese campeonato se jugara en el invierno de acá, entre julio, después de que terminaran las competencias europeas. Pero a razón de las clasificatorias para la Eurocopa y distintas cosas, se fue cambiando la fecha y al final de cuentas terminó jugándose entre el 30 de diciembre y el 10 de enero. El 30 de diciembre fue la inauguración donde Uruguay le gana a Holanda 2-0. Recordemos que ese equipo, a ver, vamos un poco la historia. Uruguay venía de una década del 70, es decir, donde no había obtenido grandes triunfos, salvo el campeonato de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de Nacional en el año 71, pero después en la minicopa que había organizado Brasil en el año 72 para festejar su tricampeonato, Uruguay no había tenido buena actuación. Bueno, tampoco en el año 74, y para mejor, en las eliminatorias del 78, para el Mundial 78 de Argentina, tampoco Uruguay había clasificado. Esto era distinto en el plano juvenil, donde Uruguay había sido campeón sudamericano en el 75 en el Chile, en el 77 en Venezuela y en el 79 acá en Montevideo. Entonces, la base de esa selección fue justamente el trabajo que había iniciado un técnico que se llamaba Walter Brienza en el año 75 y continuó un gran técnico de juveniles que era Raúl Bentancor. Claro. Junto con Raúl Esteban Bentancur, Gesto. claro. ¿Oh? ¿Cómo? No, claro, ¿Cómo Raúl habla? Bentancur, claro. Un gran Claro, Raúl técnico Bentancor. reconocido, ¿no? Entonces, exactamente, es decir, la verdad que yo creo que Uruguay tendría que hacerle un monumento a Raúl Bentancur por la cantidad, porque Raúl Bentancur fundamentalmente, es decir, fue a descubrir muchos jugadores que jugaban en el interior. No era que ya estaban jugando en Montevideo, estamos Claro. hablando de otra época. Pero, por ejemplo, Saralegui, Venancio Ramos, Rubén Paz, De León, Arsenio Luzardo, por citar algunos, Amaro Nadal, salieron justamente de esa labor de campo que hizo Raúl Bentancur con sus colaboradores de tratar de buscar jugadores para las selecciones juveniles en el interior, en los campeonatos nacionales juveniles, en los campeonatos del litoral, campeonato del sur, campeonato del noreste, el campeonato del este. De ahí sacó de los campeonatos juveniles toda esa cantidad de jugadores. Daniel Felipe Reverés, entre otros. ¡Oh, claro! Entonces, había toda una onda. Para mejor, también luego del 74 hubo una idea acá en el Uruguay que, bueno, no queremos más repatriados. Hay determinados jugadores que ya perdieron su ciclo. Y mirá qué jugadores estoy hablando. Estoy hablando de Maneiro, de Espárrago, de Pedro Virgilio Rocha. Es decir, de esos grandes jugadores de la década del 70. Se decía, no, estos jugadores no. Por ejemplo, para el Mundialito del 80 no se trajo a Morena, que estaba jugando en España. Es cierto. Morena era el principal jugador y el máximo goleador histórico de Uruguay. La cosa que ahora es impensable eso, ¿no? Sí, yo creo que ahora se tiene otra visión, incluso gracias a Tabárez también, vamos a poner las cosas como son. Claro. Y había jugadores que ya se los consideraba viejos. ¿Por qué? Porque tenían 32, 33 años. Increíble, ¿no? Bueno, salvo el caso, por ejemplo, después que en la selección de las eliminatorias del 82 sí jugaron Juan Carlos Blanco y Espárrago con 36 años,
y también Julio César Morales, que ya andaba en 35 Cascarilla, años, Cascarilla Morales. Cascarilla Morales, en el Mundialito del 80, pero eran situaciones muy puntuales porque jugaban acá, no porque venían del exterior. Claro. Bueno, entonces, vamos a empezar por atrás. El 10 de enero Uruguay le gana a Brasil 2-1, con goles de Chifle, Barrios y Victorino, y Uruguay había empatado Sócrates provisoriamente, y Uruguay se consagra campeón. Ese equipo, en la final jugó Rodolfo Rodríguez, Diogo, el Indio Olivera, Hugo de León, que en ese momento tenía 22 años, Diogo también, y Daniel Martínez. Daniel Martínez era un lateral izquierdo que jugó en Danubio y que había sido campeón sudamericano en el 79. De la Peña, Eduardo de la Peña, que había sido campeón con Nacional en la Copa Libertadores. Claro. Decimos que jugaba Ariel Krasuski, que jugaba en Wander y que después pasa, luego de ese campeonato, pasa a Boca, donde integra, entre otros, el Boca campeón con Maradona y Brindisi, que lo dirigía Silvio Marzolini, y jugaba Hugo Gatti y Rubén Paz. El técnico era Roque Gastón Máspoli. Ahí es cuando se empieza a colocar a Rubén Paz como número 10. Normalmente Rubén Paz a veces jugaba de 9 de puntero izquierdo, pero sin embargo Máspoli empieza a colocarlo como número 10. Y después la delantera, Venancio Ramos, Victorino y Julio César Morales. Pero a su vez, mirá los jugadores que a su vez tenía Uruguay. A ver. Fernando Alves, Ronald Mancenaro, Diogo, Barrios, Luzardo, Ernesto Vargas y Siviero. Siviero fue un delantero que luego se destacó en el Cobreloa de Chile y en el fútbol chileno. Y Ernesto Vargas ya lo conocemos, es decir, había sido campeón sudamericano en el año 79, junto con Fernando Alves, con Domingo Cáceres, con Molina, con el zurdo Viera, con Roberto Roa. Es decir, que entonces la base de esta selección fueron esas selecciones juveniles del 75, 77 y 79, con algunos jugadores que podían aportar un poco de experiencia, pero no te olvides que Ariel Krasuski había jugado en la selección campeona del 77 y que intervino en el Mundial de Túnez, por ejemplo. Entonces, la base de esa selección fue justamente las selecciones juveniles. Con buena actuación, en un grupo estuvo Uruguay con Holanda y con Italia. Uruguay le gana a los dos, a Holanda e Italia, y Holanda e Italia empatan, y el que clasificaba a la final era el ganador del grupo. Y en el otro grupo, Argentina le gana a Alemania luego de ir perdiendo en esa selección argentina, que era la base de la selección campeona del 78, más muchos jugadores que habían integrado la selección juvenil del 79, que sale campeón juvenil por primera vez Argentina en el año 79 en Japón, que nosotros perdemos justamente la semifinal con la Argentina, y Argentina clasifica a la final. Ponete un poquito más a tu derecha, que si no te queda cortada la imagen. Ahí está. No, para el otro lado, para el otro lado, perdón, para el otro lado. Para el otro lado, ahí está. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí estoy. Bueno, y no te olvides que esa selección juvenil y esa selección que vino acá después estaba integrada, entre otros, por Maradona, Barbas y Ramón Díaz. Es decir, en esa selección no jugó Luque, pero sí jugó Ramón Díaz. Y en esa selección no jugó Ardiles, pero sí jugó Barbas, que era un jugador que se había destacado en la selección juvenil del 79. Entonces, había como una especie de renovación. También se había citado un jugador que se destacó en aquella época, que era Bantuín, de Rosario Central, que ya se lo estaba mechando en la defensa. Pero el equipo de Argentina era Fillol, Holguín, Galván, Pasarela y Tarantini. Barbas, Gallego y Kempes. Bertoni o Houseman, Ramón Díaz y Maradona. O a veces jugaba Ortiz en lugar y Maradona jugaba de número 10 en lugar de Kempes. Es decir, que la verdad que una selección muy, muy, muy buena, muy, muy potente. Entonces, y bueno, y el Brasil después Brasil le gana a Argentina. No, Brasil y Argentina empatan, y cuando Brasil juega con Alemania, ya Alemania estaba eliminado, Brasil le gana 4-1 y clasifica a la final.
Pero muchos de estos jugadores brasileños que integraron la selección contra Uruguay, después fue una gran selección que no tuvo la suerte, digamos así, para destacarse en el Mundial del 82, pero una gran selección integrada por Niño Cerezo, por Junior, el arquero era Joao Leites, el defensa era Oscar, Sócrates, Tita, Paulo Isidoro, es decir, todos que luego integraron el plantel del Mundial 82. Y Uruguay gana, claramente, es un torneo que capaz que no se recuerda bien. Yo creo que en parte por el contexto. Ajá. ¿Por qué el contexto, Gabriel? A ver. ¿Estamos? Sí. Sí, te escucho, claro. Estábamos en plena dictadura militar. No, lo que pasa es que vi algo acá en el teléfono, pensé que se había cortado. No, te entró alguna llamada y dictadura. eso corta un poquito, unos segundos la comunicación, pero Bueno. no se pierde, no se pierde. Perfecto. Ya había ciertas críticas a nivel internacional, sobre todo europeo, de cómo se había manejado el Mundial del 78 en Argentina, donde ya era público y notorio los presos políticos y los desaparecidos. Y lo mismo acá. Y la idea de hacer el Mundialito del 80 para festejar los 50 años del primer campeonato mundial fue como una idea como para mejorar la imagen de la dictadura militar y para generarle una idea de triunfalismo a la población, porque meses antes del 30 de noviembre se hace el plebiscito del 80, donde la dictadura pierde por 56 a 42. Fíjense una cosa, que en ese contexto el proyecto era que se aprobara la Constitución del 80 y que luego hubiera un candidato único, muy democrático, ¿no? Que fuera Gregorio Álvarez. ¿Ah? Sí, tal cual. Entonces, en ese contexto, viste que, como dicen, a veces a los pueblos hay que darle pan y circo. Es decir, que tengan la barriga llena y darle un poco de circo y un poco de desatención. Bueno, lo que se intentaba con este mundialito, con ciertas canciones que hablaban de la libertad y de sentirse uruguayo y demás, era justamente eso, ¿no? Es decir, generar en el pueblo la atención y que no hubiera tanta atención en el plebiscito del 80 y poder lograr ese proyecto unificador. Entonces, bajo ese contexto, Uruguay empieza a hacer gestiones donde acá tuvo una labor fundamental la Marina uruguaya, porque no me preguntes por qué, pero fue la Marina uruguaya, la Marina, que tomó el control del fútbol, luego de que en el año 76 se le pidiera la renuncia a lo que se llamó y lo que se sigue llamando el Ejecutivo de Oro, claro, que fue el mejor consejo ejecutivo que tuvo el Uruguay en años. Era integrado por el coronel Vázquez, Dante Ioco, que después fue presidente de Nacional, el contador Lafitte y el ingeniero del campo, que es el padre del actual presidente de Danubio. Claro. Y bueno, en ese contexto nombran como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol al capitán Flangini. Él, con muchas vinculaciones con Cataldi, Washington Cataldi, un gran dirigente de Peñarol, un gran dirigente del fútbol uruguayo, tenía muy buenas relaciones con Joao Belange. Tanto es así que dice la historia que Washington Cataldi logra convencer a los representantes de África para que en el año 74 voten a Joao Belange como presidente de la FIFA. ¿Ah? Porque le faltaban unos votos y lo que inclina la balanza fueron los votos de África. Con todo eso es que Joao Belange, como presidente de la FIFA, aprueba este campeonato con la colaboración de Neuberger, que era el presidente de la UEFA, y con el apoyo también de Artemio Franchi, ¿ah? Que era uno de los vicepresidentes de la FIFA y un dirigente italiano muy importante. Ese es el contexto. Y acá en Sudamérica se logra el apoyo de Grondona, que había sido electo presidente de la AFA en el año 79, luego de muy buena labor como presidente independiente, y del hombre fuerte del régimen, sobre todo para temas de fútbol, que era el capitán Lacoste. ¿Ah?
el capitán Lacoste argentino, que fue un poco el organizador o el que estuvo al mando del comité organizador del Mundial 78, y que luego del Mundial 78 fue nombrado como uno de los vicepresidentes de la FIFA. Entonces, con todo ese apoyo es que la dictadura uruguaya logra el organizar este campeonato, que desde el punto de vista deportivo fue muy bueno, desde el punto de vista de tener en las vitrinas una copa más, fue algo notable. Para aquellos que tienen la edad mía, por ejemplo, fue un recuerdo muy grato porque, bueno, Uruguay salía campeón luego de sucesivos fracasos. Bueno, pero también está ese contexto que la historia ahora sale a relucir. Tanto es así que, como anécdota, te digo que a cada jugador la dictadura le regaló un vehículo, un auto, que no sé cuál era, pero al único que no se le entregó un auto fue a Hugo de León. Eso es lo que me dice la historia. ¿Y por qué? Porque en los festejos se puso la camiseta del Gremio, porque ya tenía el pase acordado a Gremio de Porto Alegre. Entonces, las autoridades en aquel momento entendieron que era como una traición, que había que elegir la camiseta uruguaya. Y por lo tanto dijeron, bueno, no te damos auto. Eso es lo que dice la anécdota. No sé si es tal cual. Y la otra anécdota, pero esto es bastante cierto, que la copa que se hizo acá en el Uruguay, que era de 18 quilates, estuvo años, como quien dice, perdida, y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol no sabían dónde estaba, y muchos años después, creo que fue hasta el 2015, 2016, que se descubrió que estaba en una caja fuerte o en estos cofres Ford en la sucursal principal del Banco Santander. Esas cosas que quedan como anécdota, pero bueno, desde el punto de vista futbolístico, Uruguay puede decir que el 10 de enero de 1981 sale campeón de la Copa de Oro o del Mundialito del 80, como se le llamó, y que tuvo esta idea, que fuera ese campeonato con los campeones del mundo, es decir, Argentina, Brasil, Italia, Uruguay, Alemania, y faltó Inglaterra. Inglaterra no quiso venir porque por problemas de fechas. Entonces la solución que se buscó fue citar o convocar a la selección que había sido 2 veces vicecampeona, que fue Holanda. ¿Ah? Por eso es que participó Holanda, porque había sido, y que, vamos, claro, en las 2 finales había estado a muy poco de salir campeón. Entonces, bueno, por eso es que se buscó esa salida para que hubiera 3 equipos de cada lado. Así que bueno, la verdad que desde el punto de vista deportivo fue muy bueno, pero la FIFA y la organización del fútbol le dio en ese momento como un cierto apoyo a la dictadura militar. Recordemos que el presidente de la República en ese momento del plebiscito del 80 del plebiscito del 80 y del mundialito del 80 era Aparicio Méndez. Aparicio Méndez, que era del Partido Nacional. ¿Ah? Bueno, y otra cosa, digo, casi todo, creo que el capitán Flagini también, es decir, que gran parte de las personas que estuvieron, salvo Catal, gran parte de las personas que estuvieron vinculadas a la organización de este torneo eran del Partido Nacional, digo, bueno, eso no tiene nada que ver en el sentido, digo, pero es un dato más de la realidad, ¿no? Así que bueno, pero la verdad que ha sido una muy buena copa. Qué linda historia, doctor, qué linda historia esa, me encantó. Fue la última vez que se transmitió en blanco y negro. Ya después, a partir de ahí, en general la televisión pasó a ser a transmitirse a color. A las personas que tenían televisor a color tuvieron la posibilidad de ver a color también, es cierto, por una transmisión que se lograba a través de Argentina, pero para el interior de Uruguay se transmitía en blanco y negro. Y fue la última transmisión que hizo Víctor Hugo Morales, porque a partir de ahí
ya prácticamente Se instaló en Argentina. se instaló en la Argentina, exactamente. Está ahí, bueno, siguió toda la campaña de Boca, creo que en aquel momento en Radio del Plata, me parece que era, o en Radio Continente, no me acuerdo cuál de las dos, que bueno, siguió la campaña de Boca, de ese Boca, que entre otros integraba a Hugo Gatti, y estaba Brindisi, estaba Krasowski, estaba Maradona, y que se había formado un gran equipo para salir campeón, luego de muchos años que Boca no salía campeón del campeonato argentino, y que el técnico fue Silvio Marzolini. Y esa campaña la hizo justamente eh, con sus transmisiones Víctor Hugo Morales. Pero bueno, esas son las cosas que dejaron el plebiscito del 80, el mundialito del 80, y bueno, es bueno recordarlo, es decir, Claro tanto desde el punto de vista deportivo, sino como los entretelones. Lamentablemente, digo, todo esto siempre tiene sus entretelones, y más cuando hay un régimen, vamos a llamarle así, autoritario, ¿no? Es decir, eran las dos caras de la cosa. Lo mismo que pasó en la Argentina. Mientras el pueblo festejaba el triunfo y mientras el pueblo estaba conforme con eso, por otro lado había gente que estaba, que era presa política o había desaparecidos. Tanto es así que y en la última anécdota, Dale. tanto es así que cuando termina el partido, y en el medio de los festejos la gente empieza a gritar, se va a acabar la dictadura militar, y la banda que acompañaba esos festejos, la banda militar trató de acallar esas voces, pero no pudo, y tanto es así que el régimen de aquella época no lo entendió como un festejo tanto porque tenía ciertas reservas de que si hubiesen organizado otro tipo de festejos, volvieran a gritar, se va a acabar la dictadura militar, y lo único que se autorizó fue que los jugadores fueran en caravana hasta la hostería del Parque en San José, que era un lugar de concentración, y que fuera acompañado por una caravana enorme hasta la hostería del Parque. Pero después no hubo mucho más festejos ni reconocimientos, y hasta el propio régimen militar trató de que, decir, ese campeonato se olvidara rápidamente. Tanto es así que la dinámica del fútbol hace que se pensaba, desde el punto de vista deportivo, que con esa selección Uruguay no iba a tener inconvenientes para llegar al Mundial del 82. Y sin embargo, 6 meses después, de arranque nomás en las eliminatorias, que era el grupo lo integraba Uruguay con Colombia y Perú, acá en Montevideo recibe una paliza tremenda de Perú. Y ahora vamos a hablar un poco de aspectos tácticos. En aquella época Nacional, que es el antecedente de esta selección y de las selecciones, y también las selecciones juveniles, pero Nacional sobre todo basaba su juego en la marca al hombre. Es decir, José Moreira, que era el lateral derecho, seguía por toda la cancha al puntero izquierdo. Hugo de León era el stopper que seguía al número 9 por toda la cancha, y el lateral izquierdo, que el Nacional era Molina, seguía por toda la cancha al puntero derecho. Y a su vez el 5, que era Espárrago, o de la Peña, depende es decir, seguía al número 10, que era el armador de juego. Esa táctica era un poco la que empleó Uruguay después en el Mundialito del 80 y le dio resultados. Es decir, pero eso lo quiso llevar después en las eliminatorias, y Perú hizo una cosa muy sencilla. El puntero izquierdo jugó de número 10, el puntero derecho jugó en el mediocampo, y Uruguay no tuvo la capacidad de respuesta para manejar esos cambios tácticos y de hombres que había hecho Perú. Y bueno, y la verdad que la defensa uruguaya fue un colador, y perdimos 2-0 como hubiésemos podido perder mucho más. Pero claro, Perú tenía grandes jugadores como Percy Rojas, Uribe, Juan Carlos Oblitas, Velázquez, tenía una gran selección. Pero de todas maneras Uruguay no supo enfrentar tácticamente el planteo de Perú, que fue muy sencillo. Poner a los jugadores en otra posición, y bueno, pasaba que el número 8 de Uruguay terminó jugando de lateral derecho, el número 10 terminó jugando de lateral izquierdo, ese tipo de cosas.
el 5 a veces terminaba en la defensa y el número 3 era de León jugando en el mediocampo. Yo creo que ahora esos errores no se cometían, pero en aquella época que era un poco tácticamente como a veces se jugaba y era mucho más posesión en el fútbol, bueno, los peruanos la respuesta fue cambiar las posiciones de los jugadores y nos complicó porque no tuvimos respuesta desde el punto de vista táctico. Muy bien, doctor. Después, esa pérdida llevó obviamente a la eliminación claro, para el Mundial del 82. Pero bueno, el fútbol sigue. Lo último que te voy a decir, solamente un dato. Uno de los jugadores más destacados que tuvo este año Unión de Santa Fe, que es Roque Balboa, que es uruguayo, aparentemente tiene todo acordado para pasar a Racing Club, especialmente pedido por Costa. Bien. Y Santiago Silva, con 44 años, que está retirado del fútbol, está pensando en volver para jugar su último año en Banfield, donde salió campeón. Así que bueno, esas son las novedades. En Peñarol sigue la novela de Aguerre, a ver si se queda o se va. Ha sido sustentado por el Barcelona de Ecuador. Ahora estaba leyendo en la mañana de hoy que hay un hincha de Peñarol que le ofreció un apartamento, no sé por dónde, pero le ofreció un apartamento para complementar el ofrecimiento a Aguerre. Se manejan ciertas cifras de exigencias en cuanto a la posibilidad de firmar. Se habla hasta de $500.000 que pidió el representante para que Aguerre renueve el contrato con Peñarol. Bueno, pero también Peñarol está buscando otro arquero que puede ser Campaña con muy buenas actuaciones en la selección uruguaya, en la selección de Tavares, y parece que está acordado la vuelta de Gastón Silva. Gastón Silva, recuerden que fue citado muchas veces por Tavares con muy buenas actuaciones, que ahora estaba sin equipo y bueno, tal vez lo que más recordamos es cuando formó la pareja de zagueros en el Mundial de Turquía de Sub-20, cuando salimos vicecampeones, que era Jiménez y Gastón Silva, y que él fue el capitán de esa selección. Así que bueno, vamos a ver, tiene un largo recorrido, jugó 2 temporadas en Independiente con muy buen suceso. Así que bueno, creo que Gastón Silva, si está en sus mejores condiciones, podría ser un muy buen refuerzo para esa defensa que perdió a Guzmán Rodríguez. Así muy buen cierre, doctor, espectacular. Lo suyo es siempre aprendemos escuchándolo. Bueno, y bueno, y esperemos que el calor no apriete mucho. Se habla de que va a haber temperaturas elevadas. Hasta 37 grados, sí. Vamos a ver si andamos mañana por Carmelo a hacer un poco de playa. Le mando un abrazo grande, doctor. Disfrute, un saludo grande para toda la familia allí, para Carlini y toda la familia. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bien. De esta forma, entonces, hablamos ya con el doctor Carlos Chargoña, hablando de fútbol. Vamos a cerrar la columna.